Familia, el Señor les bendiga en esta hora. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Poder compartir con ustedes estos minutos en nuestra lección número 5 acerca de la teología de la familia. Estamos estudiando la primera unidad y la primera unidad está conformada por el tema la adoración familiar. Hemos estado hablando de la importancia de la adoración familiar. Hemos visto la historia de la adoración y la naturaleza de la adoración familiar, la importancia de ello en lugar de los padres. También estuvimos viendo una causa o una de las causas de la decadencia de la fe familiar. Hemos estudiado también hasta este momento lo que es una razón o también un alivio o una cura para poder aliviar o para poder sanar esta enfermedad que está deteriorando a todas las familias. Cómo poder ayudar en medio de la adoración familiar, cómo cambiar este panorama. Entonces, ustedes y yo podemos crecer juntos. Te recuerdo que tú eres el hombre y la mujer que Dios ha puesto en esa casa para poder bendecir, para poder ministrar, para poder cuidar y para poder guiar a tus hijos por el camino del bien. Todos los padres cometemos errores. En algún momento hemos tomado decisiones que lastiman a nuestros hijos, que lastiman a nuestra pareja o nos lastiman a nosotros mismos. También hemos dicho cosas que han lastimado, que han herido. Pero hay una parte en la Biblia que habla de lo que es verdad. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú y yo estamos dispuestos a amar incondicionalmente a nuestra familia, cuando lo demostramos a través de palabras y a través de acciones que van conjugándose y llenando de confianza la vida de nuestros seres amados, te aseguro que esos detalles en los cuales te equivocaste, tomaste malas decisiones o hiciste algo que no deberías haber hecho, de alguna manera van sanando las heridas. Esa es la otra parte de la cual nosotros debemos estar conscientes. Sí, hay perdón y hay restauración en la familia, en los hogares, en las relaciones interpersonales. Pero tenemos que dar ese paso, pedir perdón y perdonar y avanzar de la manera en la cual el Señor ha establecido que lo hagamos, dándole gloria a Él y bendiciendo a los que nos rodean. El tema de hoy, la unidad dentro de lo que estamos hablando, la unidad de la adoración familiar, la lección que veremos hoy es lo que Dios es para las familias. Esto es algo muy importante. ¿Quién es Dios para las familias? Si estamos hablando acerca de adorar a Dios, si estamos hablando acerca de bendecir su nombre, si estamos hablando acerca de servirle, de buscarle, entonces es necesario y sumamente importante que estudiemos quién es Dios. Y solamente vamos a hablar 4 cosas de qué es Dios en las familias. ¿Te parece bien? Si estás listo, arrancamos y estamos preparados para ello. ¿Qué es Dios para las familias? Número 1, Dios es el fundador de todas las familias. El Génesis inicia no con una iglesia, no con un milagro sorprendente y sobrenatural. El Génesis inicia, y estoy hablando acerca de esto, de la sociedad, ¿no? Claro que el milagro de la creación es sorprendente, sobrenatural, y consideraríamos que es uno de los milagros más grandes, que de la nada Dios creó todas las cosas. Pero hablando de la familia, de la sociedad humana, todo empieza en Génesis en una familia. Esto es muy interesante porque en el huerto de Edén está Adán y Eva como familia conformando lo primero que Dios está mirando y con quien Dios está relacionando. Dios es el fundador de todas las familias. Y si Dios es el fundador de todas las familias, por lo tanto, todo lo que hagamos debe de reflejar su gloria y su propósito. Es decir, si Dios es el fundador de las familias, quiere decir que las familias tienen un propósito. Tienen un propósito muy claro y tienen una propuesta en la cual deben de moverse. La familia tiene una misión y tiene un objetivo. El diseño de Dios en las familias y cómo Dios formó las familias no es necesariamente solamente para que vivamos cómodos, que nos sintamos acompañados, sino si eres el fundador de la familia, quiere decir que todo lo que hagamos como familia debe de honrar su nombre, glorificar su nombre y mostrar el carácter de Dios. Es por eso que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos toda una gama de instrucciones acerca de la familia. Y si vamos al Antiguo Testamento, también encontramos cómo las leyes de Dios están envueltas y están dirigidas a cómo deben de tratarse entre familia. Cosas que no se pueden hacer entre familia y cosas que puedes disfrutar como familia.
La palabra de Dios está enfáticamente centrada y nos da instrucciones y nos da esperanza y nos dice cómo Dios diseñó la familia. No solamente de los componentes que hay en una familia, sino la forma en la cual se relaciona cada integrante de la familia. Si tú has pensado que la Biblia es solamente un libro místico lleno de rituales y de palabras mágicas para transformar las cosas, te estás perdiendo de mucho de la palabra de Dios. En ocasiones las personas dicen, es que yo no le entiendo a la Biblia. Pero ¿cómo no le vas a entender cuando te vas a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las cartas de Pablo a Timoteo? Nos habla acerca de cómo relacionarnos en la familia. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en la familia? Porque Dios diseñó la familia para que le demos gloria y honra a Él y para que reflejemos la gloria y el carácter de Dios. Es por eso que en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino durante muchas generaciones, la familia ha sido atacada, ha tratado de desmembrarse y se ha tratado de mostrar una forma hasta burlesca de lo que es una familia. Porque la Biblia nos enseña que Dios es glorificado a través de las familias y que Dios se muestra y da a conocer su carácter a través de la familia cuando todos estamos interactuando como debemos hacerlo. Los hijos dando honra a los padres no provocando a ira a los hijos, dando honra a los abuelos, cuidándolos, protegiéndoles, dándoles protección, un padre que ama, que cuida, que provee, una mamá que hace lo mismo, cuida, provee y atiende, unos hijos que son obedientes. Tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, ¿por qué la Biblia habla tanto de la familia? Es porque Dios es el fundador de la familia y Él nos muestra cómo vivir en lo que Él ha diseñado. Y cuando las cosas las queremos hacer lejos de Dios, las cosas no salen bien. Porque la familia tiene normas y reglas, tiene estatutos marcados, no para el beneficio de Dios, sino para el beneficio de nosotros y de los que nos rodean. Cuando vamos a la palabra de Dios, si Dios es el fundador, Él nos dejó el manual llamado Biblia de cómo se debe de educar, formar y guiar a la familia. Este es Dios, el fundador de la familia. Número 2, lo que es Dios. Dios es el dueño de nuestras familias. Si Dios es el dueño, quiere decir que le rendiremos cuentas a Él de cómo nos hemos portado como familia. Yo como padre, como esposo, voy a rendirle cuentas a Dios en algún momento de cómo fui con mis hijos, de cómo traté a mi esposa. Esto de la familia es tan importante que el Señor dice que si yo no trato con ternura a mi esposa, Dios no escucha mis oraciones. Así de importante es esto. Dios es el dueño de nuestras familias. Dios es el dueño de nuestros hijos, Dios es el dueño de nuestra vida. Él es el fundador y Él es el dueño de las familias. Y no es un padre o no es un dueño que lastima, que hiere, que perjudica. Si vas conmigo a Lucas capítulo 15, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de esta parábola del padre amoroso, donde tiene estos dos hijos, un hijo que se va y otro que se queda, pero que no estaban conociendo el corazón del padre, pero al final de cuentas el hijo que se fue lejos y malgastó todas las cosas, recapacitó en un momento y se acordó quién era su padre. Por cierto, el protagonista de la parábola de Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante no es ninguno de los hijos. El protagonista es el padre. Cristo quería reflejar y mostrar cómo es el corazón del Padre, cómo es el corazón de Dios. Y lo resume cuando el hijo menor recapacita y dice en el versículo 16, ¿cuántos por fin recapacitó? Dice el versículo 17, perdón, de Lucas 15, versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Si los jornaleros, no los hijos, los jornaleros, tienen abundancia de pan y tienen un techo donde dormir en el corazón de Dios, ¿cuánto más los que somos hijos? Cuando la Biblia nos habla de que Dios es el dueño de nuestras familias, Él nos está diciendo y nos está mostrando cómo es ser un dueño, cómo es ser un buen padre, alguien que provee, alguien que cuida, alguien que protege, alguien que ama incondicionalmente, alguien que se da incondicionalmente.
Cuando nosotros decimos que Dios es el dueño de nuestras familias, debemos de quitarnos de nuestra mente el concepto de que Dios está esperando cuando nos equivocamos para destruir, para lastimar, para acabar con nosotros, y mirar el ejemplo que Dios nos muestra en Cristo y cómo Cristo nos muestra al Padre. El Padre está deseoso de bendecirte. Vive bajo sus normas porque Él es el dueño. Número 3. Dios es el amo y gobernador de las familias. Como decíamos hace unos minutos atrás, Él es el amo, Él es el dueño, es el gobernador, es el proveedor, es el dueño, amo y gobernador de todo lo que nosotros somos. Y este Dios nos bendice, nos provee, nos cuida. Si lees de nueva cuenta Lucas capítulo 15 del versículo 11 al terminar el capítulo, te vas a dar cuenta del corazón de este Padre. Él es el amo y gobernador, pero no gobierna con vara de hierro y es un amo, no que nos está azotando, sino que nos está proveyendo, cuidando. Es decir, cuando el hijo que había malgastado todas las cosas se fue lejos, cuando regresó, el padre lo miró y en lugar de recriminarle por todo lo que había hecho, el padre corrió, lo abrazó y esperó que entrara a su casa, y cuando entró a su casa se dio cuenta el hijo que había una fiesta. ¿Cómo puedes decir que un Dios así es malo? Nos ama, nos protege, nos cuida. El hecho de que Dios sea nuestro amo, el hecho de que Dios sea nuestro gobernador, debe de darnos confianza, esperanza y no miedo. Pero el concepto que tú tengas de Dios es el concepto que tú le vas a dar a tus hijos. Si tú le estás dando a tus hijos un ejemplo de temor, si tú estás creyendo que Dios está esperando que te equivoques para destruirte, tus hijos no van a desear a ese Dios, porque es un Dios que tú estás inventando. Pero cuando vas a la palabra del Señor y encuentras este pasaje y te das cuenta cómo es Dios y escuchar que Él es nuestro amo y nuestro gobernador, que todos nuestros asuntos, que todo lo que somos está bajo su cuidado, podemos tener confianza, porque Él no nos va a dejar. Entonces, eso nos lleva al punto número 4. Dios es el benefactor de las familias. Así es. Dios es el fundador de todas las familias, Dios es el dueño de nuestras familias, Dios es el amo y gobernador de las familias, y también Dios es el benefactor de las familias. Esta es una gran esperanza que tú y yo tenemos. Ahora tú me puedes preguntar, si Dios es bueno, mira cómo está el mundo, todo lo que está sucediendo, la violencia y todo lo que pueda haber. Tienes toda la razón. Pero estamos hablando de la familia, y yo sé que también eso puede cambiar y podemos tocar en un tema más adelante. Sin embargo, son las consecuencias de los hombres y las mujeres que están tomando una decisión alejadas de Dios. Muchas veces alguien puede preguntar, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Dios desea que haya pecado? No, Dios no desea que haya pecado. ¿Dios desea que haya maldad, que haya violencia, que haya injusticia? No, Dios no lo desea. Y tú vas a decir, ¿y por qué no hace nada por evitarlo? Ya lo hizo. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para cambiar nuestros corazones y liberarnos del dominio del pecado. Pero vayamos a nuestra casa. ¿Estamos viviendo en nuestra casa como Dios ha planeado que vivamos? Dios es el benefactor de nuestra casa. Sí hay violencia por fuera, pero ¿cómo está tu casa? Dios es el benefactor. Tienes una casa donde vivir. En este momento donde tú estás viendo este video, hay un techo que te está cubriendo. Tuviste comida en la mesa. También tienes la compañía de aquellos que te aman. Estás respirando, pasaste por enfermedad, pero aquí estás todavía. El Señor nos acompaña cuando estamos en dolor, en tristeza. Te protegió en la noche anterior y aquí estás este día. Tenemos su compañía cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay desesperación. Hemos visto la mano de Dios, has visto la mano del Señor. Aun cuando la pérdida de un ser querido sucedió lamentablemente, también el confort, el consuelo, el descanso de Dios estuvo en ti. Y todo esto es por misericordia de Dios. Así como me decías hace un momento, la violencia, la maldad, todo lo que sucede, aun aunque tú has producido maldad, y aun aunque conoces a personas que están en maldad, el pan, el techo lo tienen porque Dios en su misericordia nos ama, nos habla y nos provee. Esto es lo que el Señor es para las familias.
Cuando recordemos, te invitaría a que recuerdes y anotes muy bien esto. ¿Quién es Dios para las familias? Dios es el fundador de todas las familias. Dios es el dueño de todas las familias. Dios es el amo y gobernador de las familias. Y número 4, Dios es el benefactor de las familias. Eso es algo en lo cual tú y yo pudiéramos o debiéramos meditar. Entonces, ¿qué vamos a hacer si reconocemos todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues si llevamos a nuestros hijos a comprender esto y nosotros lo creemos, vamos a adorar juntos al Señor. Escucha lo que dice Malaquías capítulo 1, versículo 16. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está el honor que me merezco? Eso nos debe llevar a reflexionar. Tú puedes decirle a tus hijos, es que Dios es nuestro Padre, pero tú no te comportas como Él. Te comportas más como el enemigo. Y te comportas más como alguien que miente, que roba, que hurta. Entonces no digas que Dios es tu Padre. No digas que tú estás dependiendo de Dios. Porque el Señor dice, si tú dices que yo soy tu Padre, entonces ¿dónde está el honor que me merezco? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Si nosotros creemos esto, entonces, amigos míos y mis amigas mías, necesitamos urgentemente voltear nuestra mirada al Padre, ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú me enseñes, que tú me guíes, que me muestres. Tú eres el fundador de esta familia, tú eres el dueño de esta familia, tú eres el amo de esta familia, tú eres el benefactor de esta familia. Entonces, todo esto por tu misericordia, todo es por tu gracia. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos adorarte. ¿Quieres un cambio en la sociedad? Empieza en tu familia. Y la familia que honra a Dios empezará a impactar a la familia que está enseguida, a toda la región, a toda esa cuadra, empezará a crecer. Hagamos de cada hogar un santuario para Dios. No es en una iglesia donde empezará el movimiento espiritual, es en tu casa. Es ahí donde empezarán a conocer a Dios, a apasionarse por Dios, y lograrás que cada uno de los que están a tu alrededor puedan tener deseos de conocerle a Él. Dios es nuestro dueño, el fundador, el benefactor. En esta hora, ¿qué te parece si terminas diciéndole, Señor, muchas gracias por todo lo que tú me has dado? Gracias por el techo, gracias por la mesa, gracias por los recursos, por los medios que tengo para poder crecer. Quizá no tienes todo lo que has soñado, pero vas en buen camino. Quizá todavía no tienes todo lo que tú pides o lo que te piden tus hijos, pero sigue clamando al Señor viviendo bajo sus principios, porque Dios jamás se queda con el deseo de bendecirnos, Él nos bendice. Vivamos bajo sus principios, reconozcamos entonces, Él es nuestro dueño, nuestro fundador y nuestro benefactor. Por lo tanto, Él se merece toda la honra, toda la gloria que nuestros labios puedan dar. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, familia, y nos vemos el día de mañana. Comparte este video, este audio, con todas las personas que tú consideras que les pueda ser útil. Dios les bendiga.